Hola, buenas tardes con todos. Es un gran gusto poder hacer este podcast con Fernando, un gran amigo de hace mucho tiempo. También como inicialmente estuvo como estudiante en Quilas y ahora está como maestro y esto demuestra también un poco como sí, la gran evolución que tiene la institución y nos da mucha alegría también saber que Fer trabaja vehementemente en temas de cambio climático y acción climática. Y con eso me encantaría darte la bienvenida, amigo, que nos puedas contar. En realidad, esta es una conversación para escucharte a ti. Cuéntanos tu trayectoria, un poco de tu historia, cómo terminaste interesado en temas de política y también temas de cambio climático. Entonces, si quieres, cuéntanos, sí, tu trayectoria y cómo llegaste a donde estás aquí ahorita. Buenísimo. Bueno, primero, encantado de estar acá. Es auténtica alegría siempre conversar en la tierra de Quilas porque sobre todo es un pensamiento que comprende, pero también que construye. Y eso creo que es importante y diferencia un poco de otros centros educativos, digamos, donde el conocimiento se vuelve un poco abstracto digamos, el conocimiento, si no es para transformar la realidad, creo que carece un poco de sentido. Bueno, chuta, está mi trayectoria. Voy a hacer una ojeada a mi pasado. Em, a ver, yo creo que comencé en el activismo climático cuando estaba empezando la universidad, estudiando ciencia política en la Universidad Católica en Quito. Yo había venido ya del mundo de los proyectos y de los movimientos sociales, sobre todo proyectos relacionados antes a gestión cultural y en temas de liderazgo estudiantil secundario. Entonces me sentía como diablo en botella cuando estaba en Quito. O sea, me encantaba la universidad para justamente comprender el mundo que vivimos, las relaciones de poder y demás, pero sentía que necesitaba algo más, ¿no? Un espacio de justamente acción. Entonces ahí me comencé a vincular con los movimientos ecologistas, me he vinculado con varias redes, empecé en Fridays for Future, estuve en Tandari, he sido miembro de SEDENMA, de la Sustainable Ocean Alliance, eh, y bueno, comencé a involucrarme en estas redes, comenzó a agitarse en mí, digamos, esta conciencia de justamente que el cambio climático ya no es algo lejano, es algo que se está viendo, es algo que está afectando a muchas comunidades, que la evidencia científica nos demuestra que va a afectar a muchísimas más. Y parece que se ha vuelto una especie de ruido de fondo, ¿no? Todo el mundo habla y entiende que hay cambio climático, pero no pasamos de la indignación a la acción, ¿no? Entonces, un poco en ese latir, seguí involucrándome en procesos, comencé a meterme en procesos principalmente de incidencia política, donde buscábamos posicionar la agenda ciudadana ecologista en la política pública. Eh, y últimamente, después también seguí dos maestrías, una en gestión de proyectos y una en proyectos de cooperación internacional, entendiendo un poco también, digamos, no solo este enfoque de política pública que como politólogo le di mucho en un principio, sino también este enfoque, digamos, de proyectos concretos desde donde este pensamiento global del cambio climático puede aterrizar a acciones locales, ¿no? Entonces, de ahí comencé a trabajar fundamentalmente en consultorías relacionadas a proyectos ambientales, a proyectos sobre todo de resiliencia climática. Ahora sigo trabajando en bioeconomía y en proyectos de cambio climático desde una visión inclusiva con las comunidades. Y bueno, esa ha sido un poquito mi trayectoria. Espero haber respondido un poco la pregunta y nada, creo que más que la historia, lo importante es esta historia nueva que se está escribiendo con Quilas, donde buscamos un poco dar una nueva mirada, un nuevo pensamiento y un pensamiento sobre todo siempre anclado a la acción. Sí, me gusta mucho cómo empezaste diciendo que el conocimiento sin acción no transforma y también tu trayectoria demuestra mucho eso, porque es un tipo de conocimiento que no se queda en el mundo abstracto, digamos, de la Torre de Marfil, sino que inmediatamente lo bajas a la acción, sí, a la acción climática, a la acción de los movimientos. Y digamos, también tus maestrías demuestran como la gestión de proyectos y el querer, como, digamos, sí, el querer hacer, ¿no? Gandhi decía que la transformación viene de la unión entre la cabeza, el corazón y las manos. Y lo que me encantaría como escuchar de ti es si es que nos quieres contar un poco más de las problemáticas más complejas que tú estás pudiendo como
entender, analizar en el mundo actual y, y digamos, sí, o sea, quisiera empezar ahí para después seguir como hacia otras cosas, pero ¿cuáles son como los problemas dentro de lo que tú estás viviendo y tus experiencias que el ser humano que está escuchando este podcast diría como, wow, o sea, como estas son las temáticas que deberíamos estar hablando, que deberíamos poder tomar acción sobre? Em, Sería súper interesante escuchar eso de ti. Sí, bueno, es una pregunta gigante, ¿no? Pero un poquito para irnos aproximando, eh, hay muchas complejidades en general en el sur global y concretamente en Ecuador para la acción climática, ¿no? Porque pues el proceso de aceleramiento del cambio climático no existe en un vacío, sino justamente en un conjunto de estructuras, de relaciones sociales y demás. Entonces eso complejiza la acción climática. Entonces, por ejemplo, hablaré justamente de los dos enfoques, el tema de proyectos y de política pública. En política pública, a ver, hay muchos problemas relacionados, por ejemplo, a la debilidad institucional, ¿no? La política pública no tiene una institución que la respalde y que la solidifique frente al cambio de gobierno, frente a los cambios de voluntades políticas. Eh, Tampoco tienes una política pública que sea construida con mucha rigidez científica, no hay, falta mucha ciencia en la política y es un gran problema también de la política pública. Y por último, hay una gran falta en la política pública de lo que se llama democracia ambiental, que es un poco un paradigma que busca que tanto la información sea democratizada como que los espacios de generación, de evaluación y de participación de la política pública involucren a los diversos actores, ¿no? Entonces, yo creo que esas son como las grandes deudas de política ambiental y concretamente climática que tenemos en términos de Estado. Ahora, en términos de proyecto, una gran complejidad es que vivimos en un país con un gran nivel de desigualdad, ¿no? Y hay una carencia muy profunda en que los proyectos se diseñen desde, con y para las comunidades, ¿no? Hay un discurso que resulta bastante cínico, ¿no? De decirles a las comunidades que cuiden a la naturaleza cuando no se les da oportunidades concretas para que puedan vivir con dignidad, ¿no? Sin justamente destruir la naturaleza. Y esto no es porque no haya cómo generar dinero conservando la naturaleza, sino porque justamente no hay un aterrizaje de todas esas ideas de la bioeconomía, de la economía verde, del postdesarrollo, de la economía azul, de la economía de la dona, etcétera, etcétera, ¿no? Del desarrollo a escala humana, del ¿no? Que son ideas muy interesantes que se las habla en los círculos académicos, pero que no terminan aterrizando a la gente y a las necesidades de la gente, ¿no? Entonces, yo creo que la gran luz en términos de proyectos, y es un poco lo que hemos estado trabajando últimamente con proyectos de cooperación internacional, es justamente construir alternativas para la gente donde puedan generar ingresos con resiliencia climática, con conservación de la biodiversidad, pero generar ingresos, ¿no? Entonces, yo creo que las posibilidades de ese mundo nuevo, de ese país nuevo, tienen que ver con justamente entender la necesidad de la lucha contra la desigualdad y la lucha a favor de la acción climática, ¿no? Ujú. Sí, o sea, Es un poco. creo que lo que dices es ese reto digamos, en cómo se entiende el mundo académico, la educación actualmente. em, es esa traducción de los pensamientos, de la teoría, del abstracto a la realidad de la gente en el día a día. Que, digamos, eso es una de las complejidades y sería súper interesante escuchar de ti un poco más sobre el diseño que tiene el curso que vas a compartir en Quilas y cómo responde a esta problemática. Sí, y yo creo que de lo que hay que partir es de algo que es muy endógeno y tiene que ver con que el curso se diseñó a partir justamente de encuestas a gente que está ya pensando cómo actuar frente al cambio climático, ¿no? Respondiendo en encuestas personas que vienen del activismo climático, que vienen de un activismo, digamos, más urbano y de un activismo más rural, gente que está vinculada a ONGs, a política pública. Entonces yo creo que eso da mucha riqueza, ¿no? Porque es una educación que se construye desde la escucha colectiva y eso es fundamental porque
venimos de diferentes formaciones, de diferentes campos de estudios y las respuestas que ven unos ignoran otros, ¿no? Entonces, el haberla diseñado, digamos, desde esa inteligencia colectiva, yo creo que es fundamental. Un poco es este sendero de cambio climático que funciona mucho como un laboratorio, porque una de las cosas que les preguntamos fue justamente qué tan teórico y qué tan práctico querían que sea este sendero y querían que sea fundamentalmente práctico. Entonces, hay un poco un primer momento situacional que sí es un poco teórico, ¿no? Para aterrizarnos un poco a la dinámica sistémica del cambio climático, ¿no? Tener una cierta aproximación científica, ver también otras cosmovivencias, porque justamente en América Latina y concretamente en Ecuador, no hay una, sino diversas formas de relacionarnos con la tierra, con la Pachamama, con la naturaleza y también hay que ir entendiendo esas cosas, ¿no? Pero de ahí pasamos ya a algo súper concreto y es básicamente herramientas súper técnicas donde tu idea frente al cambio climático la puedes aterrizar en cosas súper concretas, ¿no? Puede ser un proyecto, puede ser un insumo a política pública, un proyecto de cooperación, un proyecto más territorial, digamos, de alternativas socioecológicas. Y es eso, o sea, es darle, por un lado, a quienes vienen al sendero diversos caminos que se adapten a sus diversas realidades para enfrentar el aceleramiento del cambio climático, pero también mostrarles esos otros caminos que quizá no habían explorado, pero que pueden tener sentido para su búsqueda en la gestión de la transformación. Entonces yo creo que es eso, es algo, primero es un proceso muy endógeno y segundo es un proceso muy práctico, ¿no? Pensado justamente a entender el cambio climático en su complejidad, en su multidimensionalidad, pero sobre todo entender cómo podemos actuar frente a él y actuar desde nuestros distintos espacios y en las distintas dimensiones donde se expresa el fenómeno. Claro, porque fue bellísimo ver que o sea, como en las encuestas teníamos el 70% prefería, o sea, como que la gran mayoría quería un 70% del aula que sea vivo, experiencial, vivencial, práctico y 30% teoría. Lo que te dice que estamos listos para una educación nueva. Estamos listos para una educación que está dispuesta a tomar acción frente a los problemas complejos. Y eso me parece que podríamos también hablar un poco más, si quieres, em, sí, desde la parte teórica y tal vez en dos momentos. Uno como específicamente, ¿cómo crees que tenemos que entender este reto del cambio climático, ¿no? O sea, o de la crisis climática. Hablaste tal vez un poco ahí de la economía de la donut, o digamos, hay diferentes marcos con los cuales se está entendiendo. No sé si tú quisieras compartir tu visión teórica académica, o sea, como, cómo llegaste tú a pensar, cómo abordas tú desde el pensamiento la problemática, y después me quisiera ir como abstrayendo un poco más hacia ti con la parte de los textos, pero si quieres eso, una probadita tal vez de los textos que piensas que han impactado mucho en tu entendimiento de esta crisis. Ya, bueno, primero uno tiene que tener una aproximación al cambio climático muy científica, ¿no? Y eso básicamente, el gran referente que tenemos pues son los informes del IPCC, del grupo de expertos, donde justamente nos demuestran cómo va a impactar en la vida, digamos, de la gente el cambio climático, ¿no? Otra aproximación que tenemos que tener es una aproximación, digamos, muy decolonial, ¿no? Que tiene que ver con justamente ver cómo estas alternativas que queremos llevar a la localidad respeten las diversas formas de ver el territorio, de entender el territorio, y cómo puede hacer un simbiosis con esas cosmovivencias para justamente generar una sostenibilidad en los proyectos. En el mundo de los proyectos hay muchos que son muy bonitos, pero que tienen muchos problemas de sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Entonces, ese entendimiento de territorialidad, ¿no? Ese conocimiento más antropológico, de cierta forma, es el que nos permite también entender esta sostenibilidad, digamos, donde la gente tenga un sentido de pertenencia y de identidad con los proyectos, ¿no? Y para eso, esta mirada un poquito más de colonial. De ahí también hay que tener una aproximación desde lo que en ciencia política se llama ecología política, ¿no?
O sea, entender cuáles son las relaciones de poder que están atravesando el fenómeno ambiental. De ahí tienes muchas vertientes, ¿no? O sea, la ecología política va desde visiones más anarquistas, marxistas, muchas más mainstream, más institucionalistas, algunas que vienen derivadas de la economía verde, de la idea de democracia ambiental. Y bueno, la idea es mostrar esta diversidad, digamos, de manera, de ver, ¿no? Nunca se pensaba en Quilas en un conocimiento dogmático, ¿no? No les vamos a decir, esta es la corriente de ecología política que tiene la razón, sino que les mostramos las diversas corrientes y cada quien pues sabrá cómo pensar su territorio en términos de esos conocimientos y también de la simbiosis y la heterodoxia y el eclecticismo que se puede generar a partir de esos conocimientos. Entonces, eso sobre un poco los marcos conceptuales y de ahí ya los que tienen que ver con alternativas concretamente. Eh, bueno, yo me voy mucho en términos de desarrollo por el postdesarrollo. Me atrae mucho las ideas del postdesarrollo porque siento que es algo muy latinoamericano. También se habla mucho de crecimiento, que es la otra como alternativa que se teje un poquito más en Europa, ¿no? Es como Mm. pero es un poco la misma línea, ¿no? De entender que los modelos de vida y los sistemas económicos tienen que entender que el planeta tiene ciertos límites y tienen que reajustarse a esos límites, ¿no? Y en términos de política económica, pues la economía azul es muy interesante, la economía de la dona también. Eh, yo creo que no es que hay una gran respuesta en términos de cuál es el paradigma económico que funciona, sino que más bien hay unos que funcionan mejor en ciertos lados y otros que funcionan mejor en otros. Entonces ahí también este conocimiento más metodológico que lo vamos a dar igual en el laboratorio para entender el contexto y ver qué teoría del cambio podría funcionar en ese contexto es súper importante. Entonces un poquito de mis aproximaciones. Sí, 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 es interesante escuchar porque Kate fue mi profesora cuando estuve ahí en Inglaterra y también sentí Ah, mucho, ajá, sí, o sea, excelente. cuando justo la clase que ella nos dio se llamaba como Economía de la Dona y lo que hace ella es que explora, digamos, todo el tema de la relación entre la economía y la ecología por todo un término ahí en uno de los terms. Em, y entonces te das cuenta de que, chuta, para abordar los problemas complejos también necesitas transformar un poco tu pensamiento, porque el pensamiento lineal, mecánico, digamos, de esta historia aristotélica que es bastante como lógica y las cosas se dan de esta forma, especialmente aplicados, cuando aplicados a la economía se volvió bastante problemático en 1941 con Paul Samuelson ahí en MIT, que dice esencialmente la economía es como una máquina o como un motor que, digamos, tienes que tener ciertos tipos de elementos que se unen y te dan una respuesta exacta. Que muchas personas utilizaron ese gráfico del crecimiento y GDP en el tiempo, que es el gráfico que según Kate es el que nos mete también en el problema de este tipo de, sí, como industrialismo, capitalismo acelerado que no tiene consideración por los límites naturales. Y entonces hay mucha inspiración en lo que tú dices, porque claro, es entender, digamos, no desde un dogma, pero desde la ciencia y también desde varios marcos este problema complejo y poder abordarlo con acciones concretas. Entonces, súper emocionado por el curso y también por compartir este espacio de Quilas contigo. Y tal vez abstrayéndome un poco más en la conversación, me encantaría escuchar tal vez tres libros, tres, cuatro, cinco libros en tu carrera que te transformaron. Y no necesariamente tienen que ser directamente relacionados digamos, a la politología o digamos, a tu carrera profesional, pero como en tu proceso evolutivo como Fernando, ¿cuáles fueron como estos textos que dijiste como, wow, este texto y gracias a esto soy quien soy y tuve la transformación que tuve?
Hijo de madre, es una pregunta compleja y mientras la voy pensando, voy solo recapitulando algo que dijiste que me parece súper importante y que hace mucho match con lo que planteamos en el laboratorio. Y es que muchas veces no podemos ir tejiendo la realidad que deseamos porque seguimos pensando en términos de los marcos que producieron la crisis que buscamos solucionar. Entonces, de ahí que también, digamos, tiene este pensamiento que piensa en términos sistémicos, que piensa en términos de complejidad, que entiende que los procesos tienen muchas variables, que son interconectadas. Y esa manera, digamos, de entender los fenómenos también es muy importante para justamente pensar en nuevos marcos que nos permitan construir esas nuevas realidades. Eh, Uy, es que se me vienen muchísimos libros. A ver, uno que me volvió loco, sí, sí es de política, es el de sobre la revolución de Hannah Arendt, eh, que analiza justamente, digamos, cómo se desarrolla la naturaleza de las transformaciones sociales, ¿no? Me parece que eso es un poco algo muy, muy importante. Em, A ver, un libro que en cambio me tocó mucho en términos personales de entender la relación entre la transformación individual y la transformación de la realidad, que también hay un vínculo, ¿no? Digamos, decía Petra Kelly que la revolución verde es en principio una revolución del yo, una revolución interior, ¿no? Entender la gran interconexión de la vida es parte del cambio de paradigma que supone luchar contra el cambio climático. Entonces, ahí un libro que me encantó fue Siddhartha de Hermann Hesse, que un poco recorre la manera en cómo nosotros podemos buscar la verdad, buscar nuestro sentido de vida y también muchas veces son esos procesos los que nos permiten conectarnos con estas causas que son tan importantes para transformar la realidad. Em, y a ver, tres me dijiste. Hijo Mínimo. de madre, es que mínimo. Es que en teóricos es complejo porque pues algunos han hecho match en algunos momentos y otros en otros. Eh, Algo que me ayudó a entender mucho cómo debería regenerarse los procesos, digamos, ya más sociopolíticos en América Latina para entender justamente cuál es el tipo de democracia que tenemos. Es el de democracia delegativa de O'Donnell. Eh, Me parece muy importante, o sea, nos permite entender la naturaleza de la realidad de nuestras democracias. Y parte de eso justamente no te permite entender como esas otras alternativas de una regeneración democrática que nos permita construir contenido en lo político que está tan vaciado y que es tan importante en términos ecológicos, ¿no? O sea, todo lo ecológico está atravesado por relaciones de poder. Entonces, digamos, uno de los paradigmas a los que yo más les apuesto es justamente el paradigma de la democracia ambiental, ¿no? Que tiene que ver con justamente cómo la relación entre la participación de la gente en los asuntos públicos nos permite luchar contra estos fenómenos y nos permite que sean sostenibles en el tiempo, que recalco la importancia de eso. Frente a una debilidad institucional tan fuerte como la que tiene, por ejemplo, el Ecuador, estos procesos, digamos, que le apuestan al empoderamiento ciudadano y al involucramiento y generación de identidad del ciudadano con un proyecto, una política pública, son los que permiten una real sostenibilidad, porque con la variabilidad política que tiene y con la debilidad institucional que tiene el Estado, pues es casi utópico pensar que la política climática puede tener sostenibilidad si no es sin la gente. Entonces, hay un poco una visión de democracia radical, yo creo que es también importante. Eso se me ocurre ahorita. Sí, no, o sea, es súper chévere porque para mí, como eso, estos textos, yo me acuerdo cuando iba a empezar la clase con Kate, me acuerdo que unas 2 semanas antes me senté y creo que eso, estuve horas, como, me acuerdo, como 3 a 4 5 horas seguidas, solo sentado leyendo el texto y pensando como, o sea, claro, cómo estas ideas también pueden ayudar a transformar el mundo y a tener acción y a sentarte en, en eso, en esas bases científicas un poco más certeras de hacia dónde tiene que ir el mundo, porque la crisis es real.
aunque haya políticos que no lo crean. Y, y yo me acuerdo que uno de los mensajes más importantes que Kate nos dio, y fue una pregunta que yo le hice porque yo sabía que ella estaba en el Club of Rome, en el Club de Roma, como uno de las personas que tomó esa posta después de Donella Meadows. Entonces yo me acuerdo que le pregunté en clase y le dije, Kate, ¿cuál es tu punto de apalancamiento más, digamos, crítico? O sea, dentro de todo lo que tú puedes estar haciendo em, en lo que compete al cambio sistémico, a la transformación sistémica, ¿qué es lo que tú haces? Y fue muy divertido porque ella ahí parada desde esa tarima donde daba la clase, me queda viendo y me dice, dando clases. Ese es mi mayor punto de apalancamiento para la transformación sistémica. Y me recordó mucho a este paper que publicó Donella Meadows en 1981 que se llama Leveraging Systems o puntos de apalancamiento. Y, y más profundo, o sea, o sea, lo que está atrás de eso, de esa frase que ella te dice es que su misión es que la gente salga de esa clase pensando en que hay una evolución en el gráfico de la economía. Y ese gráfico económico de 1941 de Paul Samuelson, que es como esta curva infinita de crecimiento, ella dice, si es que tú puedes salir de esta clase pensando en que no podemos tener crecimiento económico infinito, y sino más bien que puede ser algo como la dona en el sentido de que tienes crecimiento económico hasta salir de digamos, de la escasez em, en términos de dignidad humana y condiciones de sostenibilidad dignas digamos, a un crecimiento desacelerado que no es infinito. Entonces, ella dijo, si tú entras a una reunión y llevas esta idea de la donut como un sistema de desarrollo económico que está pensado dentro de los límites planetarios, em, yo he hecho la transformación que estoy esperando y a la vez, digamos, trabaja con las diferentes ciudades, especialmente con Ámsterdam, para implementar las ideas, que es lo que siento un poco con lo que tú me cuentas, es, hay este proceso personal, em, individual, o sea, yo me imagino, cuando me estabas hablando, me imagino como tú leyendo Siddhartha y yendo como descubriendo esta verdad tuya y dándote cuenta de que estás apasionado por escuchar profundamente a la gente y al planeta. O sea, como que siento que tienes de estas dos, o sea, tus sensibilidades a, sí, a cómo están los seres humanos y también la naturaleza, porque a veces se dice que, claro, la naturaleza no tiene voz. Y los humanos sí, entonces hay también estas relaciones de poder de las que estás hablando que tienen que ser como repensadas profundamente. Em, pero bueno, no, que también podemos hablar de eso en otro momento y entrarle a eso. Y creo que dentro de este marco, digamos, de lo que estamos haciendo en Quilas, que es Educación para la Transformación, em, algo, digamos, empezamos con el problema, pero algo que sería interesante escuchar de tu experiencia es si es que hay proyectos que te inspiran, que tú dices como, o digamos, proyectos, personas, líderes, que tú digas como, estas personas me dan esperanza de, del trabajo que estoy haciendo en el mundo, aunque, digamos, las crisis son cada vez más complejas. Creo que es bueno dejarle a la persona que escucha antes de irnos un poco de esperanza, ¿no? Y si tú ves o qué proyectos te dan a ti esperanza y dices como, creo que este es el mundo en el que yo quiero vivir. Sí, uy, hay muchísimos. Yo, más que personas, porque yo siento que, digamos, al mundo no lo cambian individuos, sino más bien procesos colectivos. Hay luchas muy, muy interesantes. Por ejemplo, o sea, en la misma Amazonía del Ecuador, ¿no?
Hay una lucha muy fuerte que viene desde los pueblos originarios por reivindicar sus otras formas de entenderse con la territorialidad y de vivir, digamos, en felicidad con su armonía con la naturaleza y con las personas, ¿no? Que viene, digamos, cargado no solo de esa forma de ver la tierra, sino también, digamos, de una forma de organizarse, por ejemplo, ¿no? Entender esa organización asamblearia, ¿no? Ver cómo no Perdón, justo vino mi perrito y está intensa. Pero justamente, o sea, incluso la manera en cómo tú te puedes relacionar con los animales. Cálmate. Para- o sea, Esto va a estar muy chistoso el podcast. Pero bueno, parte de ese nuevo chip, ¿no? De ese entendernos en esta interconexión de la vida. Entonces yo creo que en términos políticos me inspiro mucho en los procesos de los pueblos originarios, ¿no? Me parece que están cargados de un gran diagnóstico y de una racionalidad muy interesante en su crítica frente al extractivismo, a las formas, digamos, de economía, que solo entienden justamente el paradigma del desarrollo económico, pero no comprenden, por un lado, la dignidad humana y por otro lado, los límites planetarios. Entonces, me inspiro mucho eso en términos de proceso político. De ahí, hay proyectos muy interesantes que van desde corredores ecológicos que tienen cuestiones a nivel científico muy interesantes de cómo va, digamos, conservándose la biodiversidad y generándose simbiosis entre los distintos ecosistemas. Tienes proyectos de bioeconomía súper interesante que han demostrado tener incluso más rentabilidad que los proyectos de economía tradicional. La biodiversidad, digamos, tiene una potencialidad increíble y hay muchas formas de generar una producción, por ejemplo, alimentaria, con grandes niveles de rentabilidad, pero respetando ¿no? Entonces ahí tienes incluso commodities como el cacao, por ejemplo, que son grandes emblemas de economía verde en el Ecuador. Pero de ahí hay nuevos proyectos que se están cuajando, que no son tan conocidos. Por ejemplo, yo ahorita estoy en proyecto de aceites esenciales con comunidades en el norte de la Amazonía, que igual está dando frutos muy, muy interesantes. Entonces, es un poco el hecho de aterrizar la ciencia a territorio. En el momento en que tú aterrizas la ciencia a territorio, las alternativas comienzan a llover, ¿no? Economías de servicio, de turismo ecológico, también hay muchísimas experiencias súper interesantes en el Ecuador. Eh, pero sí, o sea, yo creo que o sea, la apuesta más allá de una respuesta puntual es ver que hay muchas cosas que se pueden hacer, solo hay que darnos el tiempo para aprender las metodologías necesarias para poder aplicar estas ideas de el mundo nuevo ya en el territorio concreto. Y habrán seguramente proyectos que salgan del sendero que tengan que ver con bioeconomía, habrán unos que tengan que ver con conservación de la biodiversidad, con transición energética, que también es un tema súper importante y súper neurálgico en el Ecuador, ¿no? Pensar, por ejemplo, procesos de descentralización de la transición energética, que han habido modelos muy interesantes en otros países y aquí no se ha dado, y aquí tuvimos una crisis energética que se explica justamente por no haber pensado en términos de cambio climático, la matriz energética. Saldrán proyectos de financiamiento climático. Hay una gran cantidad, digamos, de dinero en la cooperación internacional que muchas veces no podemos canalizarlos por una falta de conocimiento en términos de proyectos. Eh, También el tema de pérdidas y daños, ¿no? Saldrán proyectos relacionados a eso, que es uno de los grandes debates en el sur global, en las cumbres de cambio climático. Eh, y bueno, o sea, hay muchísimas formas de luchar contra el aceleramiento climático, de lograr justicia climática, que creo que es un paradigma aún más importante. Ya la cosa solo es decidir hacerlo y juntarnos a hacerlo, porque, como digo, las soluciones no vienen de individuos, sino de comunidades que se atreven a soñar, que entienden cómo comprender fenómenos y se arriesgan a luchar por los cambios que surgen de sus corazones. Sí, o sea, a mí me gusta mucho la idea de hacerlo juntos, porque, Ujú. digamos, como Exacto. dentro de los senderos tienes como toda la parte del cambio climático, la tecnología digital y la parte como educativa. Y mientras estudio más la parte de la tecnología digital,
y bueno, también la parte humanista desde la perspectiva educativa, lo que estoy seguro que no quiero es que se pierda la relación humana. O sea, eh, o sea, esto que, o sea, digamos, las cosas que pasaron ahorita, ¿no? Que viene tu perrito y estás en la mitad de la entrevista y está como súper juguetón. Es como, no, no, no quiero perder eso, no quiero perder eso, tampoco quiero perder como eso, que puedas estar con esta belleza de la naturaleza atrás tuyo y que me digas, oye, ¿sabes qué? Mi internet tal vez no está al 100% y alegrarme de eso, porque me alegra que puedas estar tú cerca, mediado por la tecnología, pero estés cerca de la naturaleza, de tu familia, de las cosas que amas. Em, pero el mensaje que nos estamos dando el uno al otro es como que invitemos a más personas a hacer esto juntos, colectivamente. Entonces eso me da mucha esperanza también. Y estas últimas dos preguntas antes de terminar. Esta es una como que escuché alguna vez de un neurocientífico de la Universidad de Princeton, que es alrededor de algo, una experiencia o un material, digamos, un objeto material que cueste menos de $100, que digas como, esto es como un tesoro que encontré, que yo le recomiendo a todos, tanto tener o experimentar. Es una pregunta muy curiosa, pero creo que hay cosas, eso, hay como unos tesoros ahí para descubrirse. ¿Qué dirías que sería un objeto, una experiencia que cueste menos de $100, que digas como, wow, esto tiene mucho valor? Eh, eh, yo creo que mira más por las experiencias que por los objetos. Ujú. Y voy, o sea, voy a dar algunas, creo que todas cuestan menos de $100. Una podría ser, por ejemplo, si están cerca de la playa, hacer snorkel, que costará, no sé, $30, dependiendo en qué playa estés. Eh, por ejemplo, si estás en la sierra, puedes, y esto es gratis, subir alguna montaña, si tienes buen físico, subir un nevado. Ujú. Si estás cerca de la Amazonía, puedes generarte una ruta en uno de esos ríos tiene unas cosas impresionantes. No sé, quizá el buceo sea un poco más caro, o puedes, no sé, pagarte un viaje tándem en parapente y ver la naturaleza desde el cielo. Eh, Eso yo creo que, o sea, está estas menos de 100. experiencias, Hacer de ¿qué? repente está menos de 100. Sí, 70 creo. Ajá. Súper. Entonces, estas experiencias de estar en la naturaleza son fundamentales, porque uno puede entender la naturaleza de una manera abstracta como se lo hace con la ciencia, abstracta no en el sentido de que el conocimiento no explique la realidad, sino en el sentido de que es un conocimiento que no lo sientes. Pero son estas experiencias de contacto con la naturaleza, de hacer trekking, de hacer senderismo, avistamiento de aves, que algunas, y creo que la mayoría son gratis, las que justamente encienden en ti este corazón que late, pero que también late al mismo ritmo de la Pachamama, ¿no? Que sabe latir a tierra, ¿no? O sea, tú te maravillas y eres feliz. O sea, no hay nadie que tenga estas experiencias que mencioné con la naturaleza y no tenga espontáneamente felicidad, porque justamente nosotros estamos en nuestra matriz interna conectados. Y yo creo que eso parte por despertar un nuevo tipo de inteligencia, ¿no? Que algunos le llaman la inteligencia espiritual, que tiene que ver con justamente comprender esa interconexión de la gran trama de la vida, entenderse en esa trama. Yo creo que eso despierta una felicidad, pero también una fuerza por cambiar las cosas y también un compromiso por cuidar la tierrita de la que formamos parte. Entonces yo creería que serían esas experiencias. Sí, qué belleza. Porque, por ejemplo, sí, fuimos al Ruco el fin de semana y cuesta $5 subir en el teleférico That's it. y estás 6 horas viendo o sea, sí, la maravilla de la naturaleza y creo que sí, esto da algunas ideas. Otra persona me dijo que lo que recomendaría es comprar una guitarra y más que tener como
Y más que tener como eso, como ir y tener clases y que te enseñe un profesor, fue como, ¿sabes qué? Como escúchale, o sea, como desarrolla una relación con el instrumento tú mismo. O sea, tú pon los dedos, experimenta, tócale, como escucha esos sonidos. Y entonces ahí voy descubriendo como estos tesoritos que son estas experiencias que al final, sí, no tienen que ver mucho con el valor monetario, sino más bien con eso, valor espiritual o emocional que nos causan. Y sí, no sé, para cerrar, si quisieras como una o dos frases para los jóvenes o las personas que nos están escuchando, ¿cuál sería como el último mensaje que te gustaría como compartirles o dejarles? Bueno, yo la primera idea con la que un poco me quedo es que, claro, hemos hablado ya términos un poco más de modelos de la economía a escala humana, que es un poco de los grandes paradigmas de Max Neff. Eh, y yo creo que lo que viene a resignificar Quilas es, en cambio, la educación a escala humana, ¿no? Entender que en las aulas tenemos corazones que laten, tenemos espíritus, tenemos gente con sus sueños, sus anhelos, y que podemos juntarnos, ¿no? No pensando al estudiante como una especie de algo que hay que moldear o un vaso que hay que llenar, sino entenderlo como todo ese ecosistema de pensamientos, de emociones, y ver cómo podemos juntar esos ecosistemas para entender la realidad y hacer cosas que la transformen. Entonces yo me voy con eso, con ese espíritu de la educación a escala humana. eh, y también con el espíritu de hacerlo juntos, ¿no? Una frase que a mí me parece súper importante es aquella que dice que el que sueña solo, solo sueña, pero el que sueña con otros hace historia. Wow, hagamos historia. Hay Ah, que, qué hermoso, qué hermoso. Muchísimas gracias, Fer, por tu tiempo, por compartir con Kilas, conmigo y con todas las personas que escucharán este podcast. Es un agradecimiento muy profundo. Gracias y hasta la próxima. gracias.